Estimados hermanos, bienvenidos una vez más. Estamos en conexión virtual, esta vez ya de lleno en la unidad número 3, la interculturalidad en Bolivia, significado y sentido. Esta es nuestra sesión número 11 y así que hermanos vamos a empezar. Vamos a orar antes de iniciar. Padre amado Señor, como siempre Padre, nos acercamos a ti, Dios mío, para que tú nos vayas guiando, Dios mío, en estas sesiones virtuales, Señor. Asimismo, Padre amado, te entrego, Dios mío, este módulo y cada uno de sus integrantes, Señor amado, para que tú los vayas bendiciendo ahí donde se encuentran, Señor. En el nombre de Jesús empezamos, bajo tu guía. Gracias, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos y pastores, hemos estado hablando ampliamente de interculturalidad durante estos días. Hemos estado también abarcando la realidad cultural de nuestro país, las etnias, las 36 etnias que hay en Bolivia según la Constitución. Asimismo, hemos estado también viendo algunas presentaciones grupales respecto a las etnias. Vamos a continuar describiendo un poquito la interculturalidad en nuestro contexto, ¿ya? Interculturalidad en el Estado boliviano. La importancia que ha cobrado la interculturalidad en estos últimos años queda demostrada por la gran cantidad de publicaciones, páginas en Internet, seminarios y cursos que se ofrecen a nivel nacional que abordan esta temática. La interculturalidad ha cobrado mucha fuerza y ha sido un término de mucho que se ha mencionado con mucha frecuencia en nuestro contexto, hermanos, ¿no? No solamente en contextos de reuniones, asambleas, sino también por los distintos medios que se disponen, ¿no? Sobre todo también el Internet. La interculturalidad se direcciona a estrechar las condiciones de igualdad, rompiendo de esta forma la asimetría perjudicial, permitiendo que la coexistencia dialógica determine las relaciones dinámicas de la sociedad de modo permanente y dando lugar a una participación real de los distintos sectores que conforman el espacio democrático, ¿no? Y entonces eso es lo que pregona, ¿no? La interculturalidad, igualdad y romper con la asimetría perjudicial, ¿no? Promueve el diálogo, las relaciones dinámicas dentro de la sociedad, ¿no? Interculturalidad en el Estado boliviano. En el caso boliviano, en el caso nuestro, la población mayoritaria indígena y campesina coexiste con otra minoría que en muchas instancias se la denomina como todavía dominante. A pesar de que estamos en nuestra época actual, aún hay ese pensamiento en algunos sectores que consideran que aún existe una mayoría, o mejor dicho, una minoría dominante, ¿no? Y que los pueblos indígenas se ven, obviamente, enmarcados ahí a coexistir con ellos, ¿no? A pesar de todas las desventajas. Bueno, como íbamos dando lectura, criolla, que en muchas instancias se la denomina como todavía dominante, es decir, la criolla mestiza, ¿no? Donde las relaciones en muchos casos es tensa y siempre existe la tendencia a que esta población indígena y campesina sea discriminada. La Revolución Nacional de 1952 y la posterior Reforma Agraria de 1953 han abierto las puertas para una nueva o para una interacción cultural entre indígenas y no indígenas, ¿no? Y es eso más o menos el punto de partida, ¿verdad? Donde más o menos se ha buscado la igualdad en armonía, ¿no? Entre las distintas sociedades que cohabitan en nuestro país, ¿no? Y esa es la época, hermanos, como ustedes muy bien lo saben, la época en la que se terminó, digamos, aquello que fue tan evidente como fue el tiempo del patronato, ¿no? En el cual muchos
poblaciones aymaras se constituyeron en comunidades en lugar de haciendas, ¿no? Que antes fueron eso, ¿no? Haciendas que pertenecían solo a una persona que dominaba, ¿no? Un determinado territorio. La educación y la interculturalidad. En nuestro contexto, hermanos, se considera la interculturalidad como algo clave en en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El primer punto dice, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los distintos campos y áreas del ámbito de la educación superior, se considera significativo la integración y acompañamiento de la interculturalidad de manera plena, ¿no? Y esto no solamente se ve reflejado, pues, o no solamente ha repercutido en la parte de lo que se trata de la educación superior, sino también en todos los niveles, ¿no? La educación escolar también, ¿no? La educación de colegio, ¿no? Y la educación en lo que refiere a las capacitaciones también, ¿no? La educación intercultural se entiende como el instrumento que promueve la comprensión de diferentes personas y culturas. La educación cultural, la educación y la interculturalidad. La educación intercultural trabaja para transformar no solo el individuo, sino la institución como un mecanismo para la transformación de la sociedad, ya que todos en absoluto son parte fundamental del proceso de cambio. La interculturalidad pone de manifiesto la consideración y valoración del criterio de todos sin desestimar a ninguno. Y aquí pueden ver, hermanos, que la interculturalidad evidentemente busca el diálogo igualitario, el diálogo horizontal, ¿verdad? Al decir que valora eh, el criterio de todos, sin desestimar a ninguno, ¿no? Y la educación intercultural, pues lo que también se enfoca es en transformar la sociedad, ¿no? Empezando desde la educación, ¿no? Transformar al individuo, a la institución y por ende a la sociedad. La educación y la interculturalidad en un entorno como la sociedad boliviana se considera relevante y necesario la inclusión de la interculturalidad para promover las enseñanzas que aceptan y respetan la normalidad de la diversidad en todos los ámbitos de la vida. Y esto, hermanos, se basa en el hecho de que nuestro país, como ya reiteradas veces la hemos mencionado, es un país de mucha diversidad, ¿no? En donde coexisten en un mismo espacio geográfico, es decir, el entorno del mapa de Bolivia, distintas culturas, ¿no? Y como dice aquí, promueve eh, o ve necesario la enseñanza de la aceptación y respeto de la diversidad. Un currículo diseñado bajo los parámetros de la interculturalidad hace todo lo posible para sensibilizar al estudiante a la noción que naturalmente hemos desarrollado de diferentes maneras, pues pretende explorar, examinar y desafiar todas las formas de exclusión, racismo o xenofobia, promoviendo igualdad de oportunidades para todos. Entonces, como pueden ver, que los currículums diseñados bajo este parámetro de interculturalidad pretenden, ¿no? De alguna forma desafiar todas estas formas de exclusión que hubo, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Y de esa manera, como pueden ver ustedes, la interculturalidad se considera como algo relevante y necesario en la educación en una nación como la boliviana. Lengua e interculturalidad. La apertura masiva a la educación, pese a sus contenidos homogeneizadores, ha posibilitado que los propios indígenas y campesinos, a través de sus organizaciones, planteen la discusión
de la interculturalidad en sus diferentes manifestaciones. El Estado boliviano recién en la década de los 80 recoge este clamor indígena y popular que hace la discusión y práctica a nivel nacional a través de la campaña de alfabetización en lenguas maternas, cuya entidad ejecutora fue el Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular. Entonces, como podemos ver, hermanos, desde la época de los 80 es que hay como que se resalta, ¿no? Este reclamo, esta reivindicación, ¿no? En cuanto al uso de las lenguas nativas de parte de los pueblos indígenas, ¿no? Y quizá también con eso coincida, ¿no? El hecho de que en algunas alfabetos se hayan establecido o se hayan normalizado o se hayan decretado o hayan sido apoyadas desde el punto de vista legal en el Estado, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar tal vez el alfabeto único del idioma aymara, ¿no? Que consta de los años 80, ¿no? De esta época. La interculturalidad desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Un Estado moderno se establece con la idea de preservar un orden social sustentando en dos principios básicos: la igualdad de los individuos ante la ley y su sometimiento a una regulación homogénea, es decir, condiciones que suponen garantizar la igualdad bajo el estatus de ciudadanos. La interculturalidad es un concepto reciente que aparece junto con los términos de multiculturalidad y pluriculturalidad, mismos que tratan de reflejar la diversidad cultural existente a nivel global y regional, y en específico en algunos países como Bolivia, México, Perú, donde esta diversidad cultural es una realidad. No solamente en nuestro país, ¿no? Como ya lo habíamos comentado, es un país donde nosotros podríamos encontrar una diversidad amplia de culturas, etnias, sino también países como México y Perú, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, a manera de comentar, también existen más grupos étnicos que en Bolivia, ¿no? En total superan los 40, ¿no? Y en Bolivia 36. Entonces podemos mencionar otros contextos donde se ha estado manejando este tema de la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad, ¿no? Trata de reflejar la diversidad cultural existente, ¿no? La interculturalidad desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han transitado por un largo camino en donde se les ha explotado, excluido y después se trató de aislarlos e integrarlos a la nación, ¿no? Pero desde la óptica del Estado nacionalista, optando una identidad diferente a la propia, ¿no? Es decir, que la nación pretendía absorberlos, ¿no? Asimilarlos de alguna manera, ¿no? Y a través de todo ese proceso, pues, hubo, ¿no? Injusticias que nosotros ya la conocemos por demás, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Del andar, sobre todo de nuestra sociedad, ¿no? Una de las cuestiones que hasta hoy se han comentado, se han comentado a nivel de movimiento indígena latinoamericano y en naciones como Perú, Bolivia y México, es el derecho a la diferencia y al reconocimiento de esta diferencia por parte del Estado y la sociedad, que en la mayoría de los países del continente latinoamericano es mestiza. Entonces, estos reclamos han sido siempre llevados a cabo, ¿no? Por los diferentes movimientos indígenas, ¿no? En toda la región, ¿no? Y Bolivia obviamente no ha estado exento de esto, ¿no? Y esto lo que planteaba o lo que plantea es la igualdad, ¿no? El reconocimiento a la diferencia, ¿no? Es decir, soy parte del Estado, pero bajo mi propia cultura, mi propia identidad, ¿no? Bueno, hermanos, eso es lo que hemos podido ver el día de hoy y
En el siguiente sesión también vamos a estar abordando relacionado a este punto también otros aspectos. Entonces, por ahora nos quedaríamos con esto y vamos a orar para terminar esta sesión. Señor amado, gracias te damos, Dios mío, por cada una de las oportunidades que tú nos brindas, Señor. Y en este caso, Padre amado, específicamente el prepararnos para predicar tu palabra, Señor. Gracias por traernos, Padre amado, Dios mío, a prepararnos esta carrera de liderazgo pastoral. Y seas tú, Padre amado, guiándonos en este proceso siempre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les espero en la siguiente sesión. Bendiciones y permiso.